Bienvenidos al primer episodio de Conexión FSG. Como adelantaba nuestra directora Herminia Esteban, la Fundación ha querido dar un paso al frente para conseguir que las ideas se transformen en un impacto real. Y es por eso que os presento una iniciativa que me parece alucinante, que se llama Desactivando la Bata. Con ella queremos conseguir acercar la medicina a la calle, desmitificar algunos mitos y, por supuesto, que conozcáis a nuestros expertos. Hoy nos acompaña Inma Jarrín. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Virginia. La verdad es que encantada de formar parte de esta iniciativa de la Fundación FSG. Muchas gracias. Os presento a Inma. Ella es estadística de formación e investigadora en el Instituto de Salud Carlos III. Muchísimas gracias, Inma, una vez más por colgar la bata y charlar un ratito con nosotros en esta iniciativa de Fundación FSG. Antes de empezar, nos gustaría conocerte un poco más. Y, Inma, tú estudiaste, como decíamos, estadística, no eres médico. De hecho, confesabas que al principio ibas a dedicarte a trabajar en una gran empresa, pero muy lejos de eso, llevas 20 años dedicándote al VIH por la llamada de una doctora. Cuéntanos. Pues la verdad es que todo empieza por pura casualidad, de esas casualidades que hacen que cambie un poco el ritmo de tu vida, que cambie en definitiva tu vida. En el año 2003 estaba haciendo unas prácticas en el Instituto Valenciano de Estadística, haciendo algo que yo tenía la sensación que no era lo que quería hacer el resto de mi vida. Llegó a mis manos una oferta en el Departamento de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández. Buscaban un estadístico para trabajar en nutrición y decidí enviar mi currículum. Y pocas semanas después, recuerdo perfectamente que era verano del año 2003, un día recibo una llamada de Julia del Amo, en aquel momento una auténtica desconocida para mí. Y fíjate cómo son las cosas, que yo hoy en día podría decirte que ha sido una persona fundamental en mi carrera investigadora. Julia me llama, me dice que mi currículum no ha sido seleccionado para la plaza para la que había optado, pero que ha llegado a sus manos y que quiere conocerme. Me dice que es para trabajar en VIH. Imagínate, lo más referente al VIH que yo tenía en aquel momento era el miedo que sentíamos los niños, que vivíamos en Alicante en aquel momento, cuando los padres te decían: ten cuidado cuando vayas a la playa, porque hay algunas jeringuillas, cuidado con ellas. Wow. Cuando Julia me dice que quiere hablar conmigo para trabajar en VIH, le dije: me encantará hablar contigo, me encantará verte, pero ahora tengo un viaje a Sudáfrica. Y con esa forma de contar las cosas que tiene Julia, que es una forma que embauca, que hace que conectes con su experiencia, me habló del Congreso de Durban, la primera conferencia de VIH que se había celebrado en un país en vías de desarrollo. Me habló de todos los avances en el tratamiento para tratar a las personas con VIH, de lo emocionante que había sido la clausura que había hecho Nelson Mandela en esa conferencia de Durban. Y yo, cuando colgué, me quedé con la sensación de que tenía que pensar en aquello que me había dicho. Me fui al viaje a Sudáfrica, volví y desde aquel momento han pasado más de 20 años, 23 en concreto cuando sea verano, y con la sensación de que no me he equivocado, con la sensación de que la empresa no era para mí, y estoy totalmente convencida de que aquella decisión, de que aquella casualidad, de que aquella llamada de Julia del Amo me puso en el camino correcto, en dedicarme a esto que me dedico, a la investigación en VIH. Lo cuentas de una manera que me emociona de verdad. Es tu camino seguro. Seguro que sí. Llevas muchos años analizando datos. Comentábamos antes que realmente lo que te cambia no es analizar el dato, sino ver el cambio real en la vida de los pacientes que trabajan con VIH, que tienen, VIH, y no solo esto, sino los médicos que empezaron a tratar cuando la epidemia surge. Cuéntanos un poco acerca de esto. ¿Qué tienen de especial estos profesionales y las ONGs que se dedican al VIH? Yo creo que lo que tienen de especial, y es algo que me ha llamado la atención siempre muchísimo, algo que admiro profundamente en ellos, es un altísimo nivel de compromiso, mucha generosidad, mucha humanidad y, en definitiva, una sensibilidad muy especial. Que yo siempre digo que los médicos que se dedican al VIH, los profesionales sanitarios que se dedican al VIH, tienen algo especial. Hablabas de esos profesionales que en los años más duros de la epidemia decidieron quedarse ahí. Y es verdad que, si echas la vista atrás, estos profesionales no tan jóvenes que decidieron dedicarse al VIH en los años más duros de la epidemia, lo hicieron en una situación de desconocimiento, de falta de información, que no se sabía lo que iba a pasar.
y a pesar de todo decidieron cuidar a las personas con VIH. Y yo creo que esto habla por sí mismo de quiénes son todos los profesionales sanitarios que se dedican al VIH. Y algo que me sigue provocando mucha admiración es que las nuevas generaciones, estas generaciones que no han vivido aquellos años 80, 90, sigan teniendo el mismo espíritu que aquellos profesionales sanitarios que empezaron a dedicarse al mundo del VIH. Y con respecto a las ONGs, en definitiva, es un poco lo mismo. Son personas que han decidido acompañar, cuidar a las personas con VIH, caracterizadas en muchos momentos por tener una vulnerabilidad muy especial, por estar en situaciones de vulnerabilidad difíciles. Y les han acompañado siempre, incluso en los primeros años de la epidemia, acompañarles a morir. Absolutamente. Con lo que eso significa. Y luego personas con una lucha incansable, incansable, por defender los derechos de las personas con VIH. Yo creo que los que hemos tenido la suerte de entrar en este mundo del VIH y hemos tenido la suerte de conocer a los profesionales que se dedican al VIH, podemos ver que todos comparten una historia común, y es una historia de compromiso, de humanidad, de generosidad y de cuidado absoluto hacia los demás. Mencionabas una cosa que me parece súper importante, que es el tema del estigma, luego lo hablaremos. Sí que es cierto que hace unas décadas que diagnosticaran de VIH era prácticamente una sentencia de muerte. Gracias al avance de la medicina hoy en día tienen la misma esperanza de vida que una persona que no es paciente y portadora y padece VIH. ¿Crees que la sociedad ha olvidado, yo creo que se nos ha olvidado de cierta manera un poquito, el éxito de lo que hemos conseguido, ¿no? Se nos ha olvidado un poco lo importante y la relevancia que ha tenido que puedes tener y vivir y tener la misma esperanza de vida que una persona que no tiene VIH? Yo sí que creo que en cierto modo se nos ha olvidado todo lo que hay detrás de lo que hemos conseguido, todo lo que hay detrás de ese éxito. Y es importante que lo recordemos y que no se nos olvide nunca, que recordemos que hace tan solo unas décadas un diagnóstico de VIH era equivalente a una sentencia de muerte, y que gracias al esfuerzo de la medicina, al esfuerzo de los científicos, gracias a muchísima gente implicada en la investigación en VIH, hemos conseguido que el VIH sea una enfermedad crónica controlada desde el punto de vista médico. Y eso ha sido gracias al esfuerzo, a la dedicación y al compromiso de muchas personas dedicadas al VIH. Y es importante que lo recordemos para poner en valor de dónde venimos y dónde estamos, para ser conscientes de todo el trabajo que hay detrás y de todo lo que hemos sido capaces de conseguir. Pero también me parece importante que ese éxito no nos nuble la mirada, no nos nuble la vista. Hemos asistido a muchísimos avances científicos y médicos, pero todavía hay cosas por hacer. El VIH ha sido una de las enfermedades más estigmatizadas de la historia. Y el avance en la sociedad no ha ido al mismo ritmo que los avances científicos y médicos. Y por lo tanto es importante que reconozcamos el éxito, que seamos conscientes de todo lo que hemos sido capaces de conseguir, pero que no olvidemos que todavía hay retos. Y uno de los grandes retos que tenemos por delante es poner fin al estigma y a la discriminación asociados al VIH. Y justo que estás con el estigma, sí que es cierto que médicamente hemos avanzado mucho. Comentabas que socialmente quizá no tanto y que sigue habiendo un estigma muy grande, y es verdad que muchas personas siguen teniendo en la cabeza esta imagen del VIH de los años 80 y 90. Tú, como investigadora, ¿por qué crees que nos cuesta tanto sacudirnos un poco este miedo o este estigma social que todavía hoy por hoy dura? Pues yo creo que nos cuesta tanto sacudirnos el miedo porque es un miedo que viene de hace mucho tiempo, que es un miedo que viene de hace unas cuantas décadas, que es un miedo que viene de los años 80 y 90, cuando el VIH era una enfermedad mortal, cuando era una enfermedad muy dura, muy visible, muy asociada al silencio, muy asociada a la culpa. Y a pesar de todos los avances científicos y médicos, no hemos conseguido actualizar la imagen del VIH. Y esa imagen de los años 80 y 90 tiene asociado miedo. Y el miedo alimenta el estigma. Y yo creo que una de las barreras para poder acabar con el estigma es actualizar qué significa tener un diagnóstico de VIH hoy en día.
actualizar qué significa vivir con VIH hoy en día, porque solo si conseguimos que la información llegue a la sociedad, conseguimos actualizar esa mirada del VIH, creo que seremos capaces de poco a poco ir acabando con el estigma. Y en ese sentido, creo que los profesionales que trabajamos en VIH tenemos una responsabilidad clara, una responsabilidad de salir de las cuatro paredes de nuestros despachos, de las cuatro paredes de los laboratorios, de las cuatro paredes de las consultas clínicas, salir de nuestra zona de confort y contarle a la sociedad lo que significa vivir con VIH hoy en día, porque yo soy una firme convencida de que con información y abriendo la mente y el corazón para ponerle cara y voz a las personas con VIH, los miedos empiezan a desvanecerse y cuando el miedo no encuentra base, el estigma también empieza a desaparecer. Me parece clave, comentabas que para desestigmatizar la enfermedad es muy importante tener información. Hay muchos mitos en relación a esta enfermedad, a estos pacientes y a estas personas que padecen y que tienen VIH. Sí que es verdad que necesitamos tener más información. ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando ahora? ¿Cuál es el dato más clave y qué información tienen que tener sí o sí acerca de la enfermedad para conseguir desestigmatizar un poco? Yo creo que es clave lo que hablábamos antes, que dejemos de tener esa imagen de los años 80 y 90. El VIH no es una enfermedad mortal. Es importante que la gente conozca las vías de transmisión, que sepamos cómo se transmite el VIH, pero también cómo no se transmite el VIH. Un abrazo no transmite el VIH, vivir con alguien no transmite el VIH, acostarse en la misma cama con alguien no transmite el VIH. Y eso es clave, porque yo creo que el estigma parte, como decíamos antes, del miedo, y es necesario informar a la gente para que sepa lo que significa vivir con VIH hoy en día, cuáles son las vías de transmisión y, lo que decíamos antes, que una persona con VIH diagnosticada en la actualidad tiene de hecho una esperanza de vida similar a la población general y tiene una vida igual de larga e igual de saludable que una persona sin VIH. Estamos hablando un poco de pedagogía, de dar información y de quitar este estigma. Hay un tema que me parece súper relevante que es indetectable igual a intransmisible. Cuéntanos un poco qué significa esto, explícanos en qué consiste y cuál es el mensaje clave y más importante. Indetectable igual a intransmisible, yo creo que es uno de los mensajes científicos más importantes de los últimos años. ¿Qué significa? Indetectable significa que el virus, que el VIH, no se detecta en la sangre. Y lo que ha demostrado la ciencia es que cuando una persona con VIH recibe tratamiento antirretroviral y consigue que su carga viral sea indetectable, es decir, está indetectable, no puede transmitir la infección a otras personas por vía sexual. Y esto está científicamente demostrado. Indetectable es igual a intransmisible. Una persona con VIH con carga viral indetectable no transmite la infección por vía sexual a otras personas. Y decía que es uno de los mensajes científicos más importantes de los últimos años porque tiene implicaciones desde muchos puntos de vista. Para las personas con VIH ha sido en cierto modo una liberación. Antes del indetectable igual a intransmisible, antes del I igual a I, un diagnóstico de VIH llevaba implícito miedo a transmitir la infección, llevaba implícito un sentimiento de culpa, llevaba implícita una limitación para tener relaciones sexuales y afectivas. Y el I igual a I es liberador. Pero el indetectable igual a intransmisible también es una poderosa herramienta contra el estigma. Muchas veces tenemos miedo al VIH por miedo a que una persona con VIH nos transmita la infección. Cuando conseguimos entender que una persona con VIH en tratamiento y carga viral indetectable no puede transmitir la infección, no hay base para ese miedo, no hay nada que sustente ese miedo, con lo cual es una herramienta poderosísima contra el estigma. Y desde el punto de vista de la salud pública, encierra un mensaje clave para el control de la epidemia. Cuantas más personas con VIH estén diagnosticadas, cuantas más personas con VIH diagnosticadas estén en tratamiento y cuantas más personas con VIH diagnosticadas y en tratamiento tengan carga viral indetectable, menos nuevas infecciones. Luego hablaremos, has dicho una cosa muy interesante que es cuántas personas todavía no saben que tienen el virus y cómo esto también es muy poderoso para que la epidemia pueda
frenar. Hay un tema también muy importante, no solo el I es igual a I, que me parece muy relevante y me encantaría que esto quedara muy, muy claro a la gente que nos está escuchando, es el tema del mito de es muy peligroso y está muy extendido. En realidad, esto no forma parte, esto a mí no me va a pasar, y creer que esto es cosa de otros colectivos y que ¿cómo afecta este falso mito de esto no es para mí, esto no es cosa mía al diagnóstico precoz? Afecta muchísimo y afecta de forma profundamente negativa a la prevención y al diagnóstico del VIH, porque durante mucho tiempo en el imaginario social ha habido una idea de que el VIH estaba asociado a determinados colectivos. Y eso ha ido calando en la sociedad y ha ido haciendo mucho daño. Porque al final uno de los errores que hay alrededor del VIH es pensar, el VIH a mí no me va a pasar. El VIH es algo que le pasa a los demás. Cuando en realidad lo que hay de cierto en todo esto es que cualquier persona con vida sexual activa puede tener una infección por VIH. Entonces, necesitamos entender esto, porque si no lo entendemos, si yo pienso que el VIH es algo que le pasa a los demás pero que no me pasa a mí, no voy a poner interés en informarme, no voy a poner interés en saber cómo se transmite el VIH, cómo se previene el VIH, pero no solo el VIH, cómo se previenen otras infecciones de transmisión sexual. Si no me siento a riesgo, si creo que es algo que no va conmigo, no me voy a hacer la prueba del VIH, y todo esto dificulta la prevención, el diagnóstico, y favorece el diagnóstico tardío, que es uno de los grandes retos, otro de los grandes retos del VIH en la actualidad. Yo creo que es importante que empecemos a pensar y que tengamos claro que cualquier persona con una vida sexual activa puede tener una infección por VIH. El VIH no es cosa de los demás, el VIH es cosa de todos. Y esto me daría pie para decir que es importante que empecemos a normalizar la prueba del VIH. Que empecemos a normalizar la prueba del VIH igual que nos hacemos tantas otras pruebas de diferentes cosas a lo largo de la vida, porque cuanto antes diagnostiquemos el VIH, mucho mejor. Hay datos muy impactantes que estábamos comentando antes de esta entrevista, y es que el VIH no es cosa del pasado. Cada día en España se diagnostican a 8 o 9 personas, pero el dato más escalofriante no es solo este. Me gustaría que compartieras con nosotros que 1 de cada 10 personas en España no quiere tener relaciones con alguien que tiene VIH, y esto es muy probablemente porque no conocen el I es igual a I. Cuéntanos, ¿cómo se vive esto? Fíjate, es un dato absolutamente devastador. Es un dato devastador, pero te diré más, desafortunadamente a mí no me sorprende. No me sorprende que 1 de cada 10 personas reconozca que no tendría ninguna relación con una persona con VIH en el año 2026, y después de todos los avances científicos y médicos que se han hecho en el VIH. Es desolador y tiene que llevarnos a la reflexión. Como te decía, los avances científicos y médicos están ahí, han sido enormes, pero no han ido de la mano siempre del avance en la sociedad. Y es necesario, es urgente que seamos conscientes de esto. Yo lo comentábamos antes, creo que la información es la herramienta más poderosa para acabar con el miedo y, por lo tanto, para acabar con el estigma. Yo quiero pensar que esa persona que dice que no tendría ninguna relación con alguien con VIH lo hace desde el miedo. Yo prefiero pensar que es así, porque si pensamos que es así, tenemos espacio para que esa persona cambie de opinión. ¿Cómo? Haciendo que la información de lo que es el VIH en la actualidad llegue a la sociedad. Porque, como decimos, cuando hay miedo hay estigma, la forma de combatirlo es con información. Información sobre lo que significa vivir con VIH, y si eso lo completamos con una apertura de mente, con estar abierto a escuchar las historias de superación, de resiliencia de las personas con VIH, creo y quiero pensar que todos nos volveríamos mucho más empáticos. Inma, para cerrar, 2 preguntas. La primera, tú como estadística, ¿qué le dirías a un joven investigador que se frustra porque no consigue el proyecto, porque no consigue la financiación? ¿Cómo le alentamos a que siga? A ver, si te soy sincera, a un investigador que está desesperado en un momento determinado, lo primero que le diría es que le entiendo. Que le entiendo, porque la investigación es apasionante.
Y digo apasionante con todas las letras y con la boca bien grande, es apasionante. Lo que yo he podido conocer, descubrir, experimentar gracias a la investigación, dudo que podría haberlo hecho en algún otro campo. Pero también es un camino exigente, es un camino difícil, es un camino frustrante. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil a veces enfrentarse a una hoja en blanco, porque es muy frustrante poner todas tus horas, toda tu ilusión, todo tu empeño en escribir un proyecto de investigación y que nadie te lo financie, porque es muy frustrante escribir un artículo científico y las cosas no salgan como tú te esperas. Pero igual que te digo eso, te digo que es un camino apasionante y que en el momento en el que eres consciente de que lo que haces, por pequeño que sea, ayuda a que la ciencia avance, ayuda, en definitiva, a mejorar la vida de las personas y, en nuestro caso, a mejorar la vida de las personas con VIH, en ese momento tu cabeza hace un clic y, y todas las dificultades merecen el esfuerzo que le pones para saltar los obstáculos, saltar las dificultades. Si algún joven investigador nos está viendo, estoy segura de que le has dado un chute de energía para que siga en el camino y pueda aportar su granito de arena a la investigación. Para concluir, ¿qué mensaje le damos a las personas, población general, no las que padecen quizá el VIH, sino a la población general, para que conozcan, no tengan miedo, se informen? Un mensaje de aliento para ellas. Yo creo que lo hemos ido diciendo a lo largo de esta conversación. Yo les diría fundamentalmente que se informen, pero sin olvidar la responsabilidad que tenemos nosotros, los profesionales que nos dedicamos al VIH, de facilitarles la información, de contarles las cosas que creemos necesarias que sepan. Les diría que se informen y les diría también que miren al VIH con generosidad, que abran un poco el corazón, que abran la mente y que escuchen las historias de superación, de resiliencia, como decía antes, de las personas que viven con VIH. Simplemente eso. Inma, muchísimas gracias por demostrar que detrás de cada dato hay una vida y un paciente, por hacerlo con tanta emoción. A mí me las has transmitido y espero que a todo el mundo también. Y a todos vosotros que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, que seguiremos con más episodios en Conexión FSG, que muchísimas gracias y que esperamos un like en nuestros vídeos. Buenas tardes.